Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual la hora que sea, bienvenidos un día más al infierno personal que teníamos aquí montado y al cual no vengo desde hace un montón de tiempo, pero he vuelto, prometido que he vuelto, no muy afín, pero algo se me irá ocurriendo para subir, ¿vale? Estoy intentando crear contenido y poco a poco iré subiendo. Ha sido un problema, ¿vale? Porque lo empecé grabando con la cámara principal, incluso tenía el micro conectado, todo, y la batería ha decidido hacer... He tenido que cambiar todo y he tenido que volver a empezar por segunda vez porque la primera se grabó mal enfocado, la segunda lo he vuelto a grabar y es cuando he decidido en la cámara hacer ¡fup! Y ahora vamos al último intento, el cual lo estoy haciendo ya un poco más chapuza porque no tengo mucha posibilidad con esta cámara, pero quiero que salga en tiempo, entonces si tengo que esperar a que la cámara cargue, quizás no lo voy a grabar nunca. Hoy el vídeo sencillamente quiero que sea más enfocado en la parte de oposición, pero voy a hablar un poco sobre el libro del que va. El libro del que va, Hábitos Atómicos, para quien no lo haya leído nunca, para quien no lo conozca literalmente, porque es como yo y va en la guagua de atrás, es un libro que escribió James Clear y se basa sencillamente en implantar hábitos y en quitar malos hábitos. Y se basa en 4 leyes: hacerlo obvio, hacerlo sencillo, hacerlo atractivo y hacerlo satisfactorio. Y creo que les he dicho mal, porque creo que la segunda es la tercera y la tercera es la segunda, ¿vale? Pero además está aquí en su índice, maravilloso, bien escrito, ¿vale? Sí, es hacerlo atractivo la segunda, la tercera es hacerlo sencillo. Sí, siempre me confundo, pido perdón por ello de antemano. Para entender mi opinión personal sobre este libro, hay que comprender primero que no soy una persona que lea libros de crecimiento personal. ¿Por qué no lo suelo, o autoayuda, como lo prefieras llamar? ¿Por qué no lo suelo leer? Suelo tener una opinión bastante nefasta sobre ellos, en el sentido de que creo que son muy teóricos, en su gran mayoría, probablemente hay libros como este que no, pero generalmente tienden a ser así. Tienden a ser libros teóricos y todo es muy bonito en el mundo idílico, pero en realidad en la vida real, en tu vida de todos los días, no es aplicable todo lo que me estás comentando. En un mundo idílico, pues sí, ¿vale? En una utopía, sí. En la vida real, no. Por lo que entonces, para mí, este libro, el punto fuerte es exactamente ese. Es un libro práctico. Sí, tiene su parte teórica, con sus gráficos, sus líneas, su lo que tú quieras. Pero tiene esa explicación teórica en una vertiente práctica, lo cual, fetén, aprobado por ahí. Y sí, creo que es aplicable en la vida real, que la oposición no es nada real, es una ilusión, ¿no? Pero sí es aplicable. Ahora, de cara a la oposición, a mí me ha costado mucho más verle el tirón, ¿vale? Es posible, admito que es posible aplicarlo si eres creativo. Es verdad, yo lo he aplicado, por ejemplo, para ir al gimnasio. Es una chorrada, sí. Y utilicé además el ejemplo que ponía, que decía que te plantearas qué haría una persona deportista. ¿Subiría la escalera o subiría el ascensor? Pues subiría la escalera. Mentira. Vamos a ser totalmente sinceros. La persona seguramente subiría en ascensor. Todos somos conscientes de eso, ¿no? La persona seguramente va a subir en ascensor. Sin embargo, yo me lo planteaba igual. ¿Subiría en escalera o subiría en ascensor? Subiría por la escalera. Pues yo subía por la escalera en el trabajo. Y así fui cogiendo el hábito de caminar un poco más y así me metí después en el gimnasio. Y oye, la verdad que a lo tonto, por así decirlo, vas cogiendo la chorradita y se te va aplicando, ¿no? Pero repito, de cara a la oposición me costó un poco más verlo. Es por lo que está hipermarcado, ¿vale? Es decir, le he buscado como mucha tuerca al libro. Entonces voy a decir cosas que sí vi aplicables y cosas que no vi aplicables en mi persona. Repito que es en mi persona porque creo que todo depende de muchos factores. Del momento en el que te encuentres en la oposición, del momento en el que te encuentres en tu vida, del momento en el que te encuentres tú, del momento en el que te sientas en ese momento y de tu carácter. Aquí hay cosas que yo por mi carácter no puedo aplicar. Una de las máximas que te dice el libro es que cuando comienzas un hábito no puede durar más de 2 minutos. A ver, ¿cómo te explico yo que para opositar no puedo estar 2 minutos? Pero en el fondo le busqué una tuerca, ¿vale? Y me di cuenta que sí que lo apliqué sin darme cuenta también yo. En el momento previo al examen, un par de meses antes, yo tuve un bajón muy duro. Un bajón en el que me daba hasta terror sentarme en la mesa. Por lo tanto, para quitarme el mal trago y aprender a sentarme en la mesa y coger el hábito en realidad de sentarme en la mesa, que es lo que yo pretendía, lo que hice fue
que no durase más de 2 minutos lo que iba a hacer. Es decir, ¿qué es lo que hacía yo? Me sentaba en la mesa, preparaba las cosas, preparaba el temario, miraba el temario por encima, 2 minutos de reloj, fin, cortaba. Creo que yo no hice 2, hice 5, ¿vale? Pero la máxima del libro te dice 2 minutos. Pero es verdad que yo creo que hice 5 y así fui cogiendo el hábito no de estudiar, sino de sentarme en la silla. Porque para organizar yo me sentaba en la silla. Entonces, mi forma de coger ese hábito fue sentarme en la silla primero y centrarme en estudiar después. Para estudiar después, sí es verdad que apliqué otra máxima que está aquí. Es el hacerlo obvio, que tú lo veas, seas capaz de comprender que tu hábito está ahí, lo tienes que hacer. ¿Vale? En este caso hay una frase que se supone que es la que tú debes cumplimentar para crear el hábito y es: voy a hacer esto en este momento y en este sitio determinado. Para mí organizarme de esta forma, yo siempre he trabajado con la agenda. Pues en vez de escribirme en la agenda, tengo que estudiar la ley 39, hacerme un test, lo que sea, lo especificaba. Y sí lo vi aplicable en ese caso, ¿vale? Y ahora os explico por qué. Lo vi aplicable porque yo me ponía, por ejemplo, estudiaré la ley 39 de 2015 durante 40 minutos en mi habitación a las 6 de la tarde. Absurdo a priori, pero curiosamente útil. ¿Por qué? El hecho de que nosotros estamos tan acostumbrados a que cuando hay que cumplir un horario, lo cumplimos. Vamos a una cita médica porque tengo el médico a las 10 de la mañana y cumples todo y organizas todo de manera que a las 10 de la mañana estás en el médico. Pues igual funcionó con esto. Por eso digo, absurdo, pero gracioso como mi cerebro pilló que eso es un horario y hay que cumplirlo, porque está el horario determinado en el sitio determinado en el que tengo que estar. Como lo mismo te digo en la habitación, te digo que en la biblioteca me lo ponía también. Voy a ir a la biblioteca a estudiar, a tal hora, tanto tiempo. Y lo mismo me ponía para un examen tipo test. Si tenía que estudiar 40 minutos la ley 39, pues le tenía que dedicar a un test de 30, 20 minutos, ¿vale? Que tardaba menos, perfecto, pasaba en la siguiente tarea. Pero tenía el horario establecido y en mi cabeza decía Y sí, si me ponía que esté a las 6 de la tarde durante 40 minutos, lo siguiente empezaba a las 18:50. 10 minutos de descanso me dejaba. Y me ponía que tenía 10 minutos de descanso. Descansaré 10 minutos. Que repito, probablemente fuese absurdo, pero a mí me funcionó estupendamente. Y está en el libro como una de las formas de coger un hábito, de hacerlo obvio. Es una de la primera ley de hacerlo obvio, hacerlo evidente. Cosas que yo no vi aplicable en mi persona. No las vi aplicable porque yo no soy ese tipo de persona. Una de ellas es hacer un diario de hábitos. Soy incapaz. Ya aviso de antemano, yo soy incapaz de llevar un control. Para mí eso, más que sensación de control y de poder ver que estoy avanzando, a mí me genera intranquilidad. Diría ansiedad, pero creo que la ansiedad a mí me la generaban muchas circunstancias y eso sería un añadido. Entonces no voy a decir que viene de ahí. Pero sí que me generaba esa intranquilidad de es que tengo que hacer esto, es que tal, es que encima a mí yo invierto mucho tiempo en hacerlo, ni haciéndolo atractivo, o sea, ni haciéndolo bonito, ni haciéndolo con unas plantillas hermosas, ni creándolo yo, no había forma. Y con lo del diario de hábitos también está la parte de seguir un control de tus hábitos, es decir, esto es un hábito bueno, un hábito malo, coger todos tus hábitos, todo lo que tú haces en el día y analizar qué es lo bueno, lo malo y lo regulero. Perdón, a mí eso me gasta mucho tiempo. Y es verdad, el libro te admite que al principio eso tú inviertes mucho tiempo, que luego no es así. Luego con el tiempo ya no inviertes ese nivel de tiempo porque ya estás acostumbrado, llevas un control, no es hacer un análisis introspectivo excesivamente grande, sino sencillamente cortito, ¿no? Cuando es al principio, pues es mucho más grande. Por mi forma de ser, yo soy incapaz de gestionar ese tipo de tareas, ¿vale? En mi forma de ser, eso no me gusta. Hago introspección muchas veces en mi vida, pero no relacionado con mis hábitos, lo cual que quizás podría ser, pero no la hago de la manera en la que está escrito en el libro, la hago a mi manera. Entonces, a mí me funciona mi manera y la forma que está aquí no me gusta, no me siento cómoda. Entonces no la veo aplicable. Creo que esa parte es mucho más complicada de aplicar, pero ya no solo para mí, sino en general, por el hecho de que inviertes una energía muy grande, que está muy bien si tu objetivo es quitar hábitos y quieres analizar cuáles son los que quieres quitar, está bien. Y analizar cuáles son los malos. Pues por ejemplo, yo es que cuando me pongo a estudiar me paso 40 minutos con el móvil. Eso es un hábito bueno, malo, regulero. A priori todos podríamos calificarlo como malo, pero si es un hábito bueno, es decir, una persona que se pasa
5 horas estudiando y cada X tiempo coge el móvil 7 minutos, al final le dan 40 minutos el mismo plazo, ¿vale? Pero esos 7 minutos son súper de reloj y lo que le sirven son de paz. ¿Es un hábito bueno o es malo? Es como muy subjetivo y ahí sí que lo veo aplicable, pero un poco más complicado, ¿vale? Y ya no solo implica la oposición, sino implica muchas otras cosas. Pero si quieres, puedes analizar solo la parcela de la oposición y los hábitos buenos y malos en ese aspecto, ¿vale? Entonces sí, podría ser aplicable. Y por último, pero no menos importante, son 2 aspectos que me llamaron mucho de la atención del libro que están relacionados con la vertiente psicológica. En primer lugar, hablaba en un capítulo sobre talento, genética, suerte. Al final todo eso influye, por ejemplo, en un deportista, que es el caso que creo, la casuística que creo que estaba en el libro. Y también influye en la oposición. No es lo mismo una persona que tiene predisposición ya a las capacidades intelectuales que una persona que pues, tiene unas capacidades más deportivas que intelectuales. Le costará más sentarse a estudiar de la misma forma que a la otra persona le costará más ponerse a ir al gimnasio, ¿no? Pero es verdad que en lo que decía había un aspecto curioso, y es que dice que en cierto punto todo se reduce a quien es capaz de manejar el aburrimiento que produce entrenar todos los días haciendo lo mismo. Y al final, eso es un aspecto muy importante en la oposición. ¿Quién es capaz de manejar el aburrimiento? Creo que a veces no somos capaces de decirnos a nosotros mismos, wow, qué capaz eres de aguantar hacer lo mismo todos los días, de decir que no a tu vida en ciertos aspectos, no todo. Yo no soy de las personas que digan que es bueno dejar tu vida de lado, ¿vale? Pero sí es verdad que de cierta forma estás renunciando a ciertos aspectos, por mucho que tú no quieras, los estás renunciando. Y cuando estás renunciando a ellos, al final ya pasas mucho tiempo haciendo lo mismo, estudiando las mismas leyes, que sí, que se modifican, pero son las mismas leyes que hace 5 años. Y, oye, yo en este mes de noviembre haré 5 años opositando. Hay compañeras que llevan 6, 7, que llevan mucho más que yo. ¡Wow! Qué poco conscientes somos de la capacidad de ellas de aguantar tanto tiempo lo mismo. Y sobre todo, y aquí voy a dar una base a compis de justicia, viviendo en cierta situación de oposición, oposición, concurso, 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 oposición, todo el tiempo así. Y sentir que no avanzas es muy complicado y seguir manteniéndote ahí, wow, qué capacidad de mantener y gestionar el aburrimiento, ¿eh? Y relacionado con esto, al final cuando nos definimos como opositores nos estamos definiendo con una palabra, pero ¿qué implica para mí ser opositora? Porque cuando una persona aprueba, ¿qué pasa? Es decir, deja de ser opositora, está claro, pero deja de ser ella. Lleva tanto tiempo, yo voy a incluirme en el bombo de que llevamos mucho tiempo definiéndonos como opositores, porque yo todavía me defino como opositora porque no he aprobado. Entonces, llevo tanto tiempo diciendo soy opositora que cuando deje de ser opositora, ya sea porque apruebe, porque lo deje, porque lo que sea, ¿qué pasa conmigo? Lo hemos convertido en parte de nuestra identidad y muy bien, pero a partir de este libro yo estoy intentando traducir el soy opositora en soy una persona capaz de gestionar un nivel de lo que sea. Intento modificar la forma de verme, de sí, soy opositora y seguiré siendo opositora hasta el fin de los tiempos, me da a mí. Pero, ¿realmente qué significa para mí? Para mí, en mi caso, que soy una persona con capacidad de responsabilidad, persona capaz de arriesgar, porque estás arriesgando cosas. Arriesgas oportunidades de trabajo, por ejemplo, por seguir eso es lo que estoy intentando en mi caso y es lo que más aplicabilidad le estoy dando a intentar no definirme como lo que soy. Al final, cómo nos identificamos también es muy importante de cara a implementar hábitos, aunque no lo crean. Para mí es como muy importante saber que soy una persona responsable y por lo tanto al implementar un hábito me lo voy a tomar en serio. Y con eso y un bizcocho, yo recomendaría, los que quieran implementar hábitos, leerlo. Pero leerlo con tranquilidad. No hace falta que sea un libro que se lean y terminen hoy o que se lo terminen mañana. Yo lo leería despacio. Yo me lo leí en un par de meses, tardé, pon tú que lo empezase sobre febrero quizás y lo terminase en abril, mayo. Y le he hecho una relectura porque creo que hay cosas que se me quedaron atrás porque estaba centrada en la oposición en ese momento. Y es verdad que me he dado cuenta que se me han quedado cosas y las he aplicado, pero había más cosas de las que se puede tirar. Incluso
y ya no sé si esto lo he dicho porque no sé si lo dije con la grabación anterior o con esta, yo este libro lo he recomendado a un compi que es docente porque había algo que le dije, léete este capítulo porque creo que es aplicable en un aula. A mí se me ocurrió una forma de aplicarlo, hablé con él y me dijo, pues sí, y es la parte del contrato de hábitos. Entonces, si eres creativo, no yo no lo soy, admitámoslo ya, yo no soy creativa, pero una persona que es creativa le puede sacar mucho potencial al libro. Y los que no somos creativos, le podemos sacar potencial, porque como hay ejemplos, pues les puede buscar un poco la vuelta, la verdad. Lo cual es agradable, porque los libros muy teóricos yo no soy capaz de darle una vuelta. La gente que es capaz, chapó, ¿eh? Así que nada, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, ¿no? Pero hasta el próximo vídeo, sí. Así que nada, que espero que os haya gustado, que os haya servido y los veo en el próximo. Hasta luego.